Hernán Álvarez, gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, Alberto. Bueno, en esta oportunidad para dialogar un poco sobre lo que está pasando en Corrientes y particularmente con lo que tiene que ver con el periodismo, ¿no? Porque los periodistas somos parte de la realidad y la primera pregunta casi obligada sería esta. Si tenías otro tema, capaz que nos divertíamos un poco más. Por ahí la pregunta sería si tenemos alguna responsabilidad en las cosas que nos pasan, ¿no? Como sociedad. Sí, por supuesto que tenemos una responsabilidad importante en lo que pasa en el escenario público, ¿no? Lo que pasa con la sociedad, porque o mentimos o decimos la verdad. Y estamos en esa exposición en forma permanente, ¿no? Entonces, es una situación que requiere, bueno, de todo un código de normas de ética y un código de responsabilidad, básicamente por un solo objetivo, que es decir la verdad, o contar gran parte de esa verdad, por lo menos, y no solamente una mitad de la verdad, ¿no? Porque siempre es como que la tendencia es esa, el debate en torno a si el periodismo es importante o no en la sociedad, es por justamente si cuenta la verdad un poco más completa o un poco más incompleta, ¿no? ¿No crees que Corrientes en ese sentido ha tenido, tal vez casi por casualidad, la bendición de tener el poder un poco más distribuido, muchos partidos políticos, grandes alianzas con necesidades de muchos sectores? Digo, si lo comparamos por ahí con otras provincias de la región, donde las cosas son un poco más compactas, si se puede usar el término, ¿no? Si lo comparamos a nivel nacional, en Corrientes no pasa nada. Corrientes es una provincia sumamente tranquila, acá no hay protestas, acá no hay conflictos, acá no hay paro docente, en el Chaco hay 78 días de paro en lo que va de 2014. Es mucho más tranquilo lo que pasa acá, digamos, quizás es un debate que todavía no se dio en Corrientes. ¿Qué pasa con la prensa en Corrientes? El poder de los medios y los medios, ¿en qué medida los medios influyen o no con respecto al poder? Si desde los medios se puede equilibrar al poder político y hacerlo un poco más democrático, ¿no? Ese debate me parece que todavía no se dio. Y en ese contexto, ¿considerás que la clase periodística, por llamarla de alguna manera, que también se comporta muchas veces, nos comportamos a veces con nuestros propios códigos corporativos, por llamarlo de alguna manera, estamos dispuestos a hacer a cambiar esa bisagra, a dar vuelta a la página y empezar a ponernos un poco los pantalones largos? Yo creo que por lo menos se podría discutir, ¿no? Es decir, a ver, la historia de los medios con respecto al poder político siempre fue como es ahora a nivel nacional. Nada más que antes no se hablaba mucho, se hablaba un poco menos, a veces nada, pero ahora con el kirchnerismo terminó de explotar todo, digamos. En el 45, para Eva Perón, los medios eran la oligarquía. No había ni blanco, ni era blanco o negro, no había grises. Para Eva, los medios eran la oligarquía. Con la dictadura eso continuó así porque los medios escondían información o mentían con respecto a lo que pasaba en el país. Alfonsín trató de bajar un poco ese tema de la agenda pública, pero al final termina peleándose con los medios. Con Menem el periodismo recobra un poco más de credibilidad. De hecho, el gran poder de Clarín crece durante los 90, no solo en lo económico, sino por la credibilidad. Y con el kirchnerismo explota todo. Y ahora estamos acá o estamos acá, de un lado o del otro. Es como que está un poco más claro el panorama. A partir de ahí tenemos que discutir si eso contribuye o no a tener un sistema de país un poco más democrático, si eso afecta o no a un gobierno, y ahí podemos analizarlo, digamos, digo, para que resulte un poco más interesante para la gente que no es de los medios, para los que no son periodistas, ¿no? Y ver qué importancia tienen los medios, pero es eso lo que se discute, si los medios y los periodistas afectan o no afectan al poder, ¿no? En algunas encuestas aparecen, por ejemplo, institucionalmente, el periodismo como una de las pocas instituciones que todavía guarda alguna credibilidad. Digo alguna porque los indicadores en general no son favorables a las instituciones, sí, y en ese contexto pareciera que el periodismo todavía conserva alguna dosis. Pero también cuando se pregunta esto parece que algunos periodistas son más creíbles que los mismos medios. Claro, ahí te tengo que aclarar lo que te decía, o estamos con el gobierno o estamos en contra del gobierno entre los periodistas, pero también hay quizás un sector menos visible de la prensa, de los periodistas que trabajan con mucha dignidad, sin tantas etiquetas, ¿no? Y tratan de equilibrar, porque justamente la credibilidad del periodista pasa en el equilibrio
Es decir, tengo que contar toda la verdad, pero también de manera equilibrada, digamos. Pasa esto, pero también pasa esto, ¿no? Me parece que ese es el debate que hay que darse en Corrientes, ver cómo equilibramos un poquito el discurso periodístico. Sos un periodista joven, pero al mismo tiempo tenés detrás tuyo una generación que viene empujando, que viene saliendo de la universidad, que viene buscando sus propios espacios, que probablemente todavía tenga un montón de ideas bohemias sobre lo que es el periodismo, su vínculo con el poder. ¿Qué le decía a los más jóvenes cuando arrancan su carrera profesional? Bueno, ese sentido de pasión por el periodismo que construye esa bohemia de la que hace referencia, me parece que no hay que perderla, digamos. En todas las profesiones debería ser así, uno debería dedicarse a lo que realmente le gusta y le apasiona, ¿no? Porque si no puede tener un conflicto cuando pasan los años y decir, esto no me gusta, hubiese sido constructor, por ejemplo, ¿no? Un nuevo oficio. Y demás, esa pasión hay que mantenerla y hay que mantener, por lo tanto, una pasión por el conocimiento, es decir, ganas de aprender permanentemente, y con respecto al periodismo, estar lo suficientemente abierto a todos, ¿no? Es decir, vos de repente te topás con uno que piensa de una manera y tiene una determinada información y al rato tenés que ir a buscar la otra parte y te tenés que topar con lo que quizás a vos no te va como opinión, no estás de acuerdo. Es decir, la nota para el periodista es con el tipo más perverso del mundo. Digamos. La nota con el más bueno también, pero la nota la tenés que lograr con el tipo más buscado del mundo. Esa es la nota, digamos, con Bin Laden, con Fidel Castro, con George Bush, ese es el objetivo que tenés que buscar la nota, digamos, y después tratar de darle a la sociedad una participación muy importante, ¿no?, en el marco de una construcción democrática. Hiciste un recorrido periodístico profesional, pese a tus pocos años de edad, ya tenés un recorrido interesante. Hiciste gráfica, hiciste radio, hiciste televisión. ¿Quedan cosas por hacer? ¿Quedan desafíos por delante? Sí, eso generalmente lo hacen muchos colegas, ¿no? Esto de empezar desde chico a meterse en los medios, en la radio, un poco en la tele, en los diarios y demás. Y sí, por supuesto, quiero seguir como estoy ahora y quizás con más proyectos para 2015, ¿no? ¿Hay alguna puerta que todavía no hayas pasado, que te gustaría incursionar, algo que todavía figura en la lista de asignaturas pendientes? Sí, quiero tener mi canal de televisión, por ejemplo. ¿No está lejos? No, sí, está lejos. Lejísimo. ¿Qué opina el Hernán ciudadano de las cosas que pasan? Porque a veces, bueno, uno tiene un rol y tiene una misión en la vida que llevar adelante, te debe tocar en la tarea periodística tener que tomar decisiones, pero después está el Hernán que, conociendo todas esas cosas, tiene una opinión como ciudadano. Una posición personal que lógicamente la tiene todo periodista, ¿no? ¿Y en eso cómo se siente el ciudadano, Hernán, respecto a lo que pasa en Corrientes? Yo creo que estamos siendo todos nosotros, protagonistas de un debate histórico en la República Argentina que no se estaba dando hace mucho. Me parece que es importante y por ese lado me siento bien, digamos, estar presenciando este momento, saber que la Argentina viene transitando un camino que cambió a partir de la irrupción en el poder y la construcción hegemónica, por cierto, de poder de Néstor Kirchner, y me intriga mucho saber qué puede pasar después. Entonces, por ese lado me parece que somos protagonistas de un gran momento histórico, digamos. No te quiero desaprovechar, el año que viene, 2015, un año electoral. Un año electoral en Corrientes, con sus particularidades, y un año electoral en Nacional también con las suyas. Sí. ¿Tenés alguna idea de lo que estás visualizando que puede pasar? Más o menos, sí. Creo que el gobierno es como que llegó a su piso de caída. Digamos, no creo que el gobierno caiga mucho más de lo que ya cayó. Me parece que Mauricio Macri está liderando la oposición. Es el más claro de la oposición. No lo veo para nada bien a Sergio Massa. Estoy hablando de la construcción de poder desde el punto de vista de alianzas, ¿no? O sea, me parece que Mauricio le está caminando a Sergio muchos potenciales aliados. Lo hizo en Chaco, lo puede hacer en Corrientes, lo hizo en otras provincias. Me parece que el más claro de la oposición es Mauricio Macri, porque además el tipo te plantea las cosas como él realmente las piensa, y Massa está un poco más dubitativo, ambiguo, no dice mucho de lo que quiere hacer. Ayer dijo, por ejemplo, que
si es presidente no va a vivir en Olivos, va a vivir en Tigre, pero bueno, eso mucho que no importa, digamos, dónde vive el presidente, ¿no? Importa qué hacer con la inflación, que es lo que... La inflación es el tema más importante de este momento de la política argentina, porque se trata del bolsillo, porque se trata de la gente, ¿no? Y si hay o no inclusión, y si hay o no un poco más o menos de bienestar social. Eso es lo importante. Y me parece que Cristina sigue liderando la política argentina. ¿Por qué? Porque está siendo ella la que sigue recepcionando todas las demandas. O sea, el que está en contra habla de Cristina, el que está a favor habla de Cristina, digamos. Se corta la luz en el Chaco y la culpa la tiene Capitanich, no la tiene el que está de gobernador ni la mejor candidata de la UCR, que es Aida Yala. Van todos contra Capitanich. O sea, está el ultra kirchnerismo como lo conocemos, o sea, Cristina, Capitanich, Kicillof, son los que están concentrando esa demanda. No está viendo, yo todavía no veo que la gente diga, bueno, Macri es el que nos puede solucionar un poquito esta cosa. Le está faltando todavía eso a Macri, pero es el que mejor posicionado está en la oposición. ¿Terminamos con la elección en segunda vuelta en 2015? No te puedo, te juro que no lo sé. ¿La provincial? ¿Cómo será la historia? La provincial va a ser mucho más tranquila porque va a ser legislativa y no lo veo a Colombi jugándose extremadamente hacia un lado. Ya lo hizo. Me parece que va a jugar más de neutro, digamos, a decir yo soy radical, voy a apoyar a mi candidato radical y hasta ahí me parece. Fernando Álvarez, gracias por tu tiempo. Gracias a vos.